Hola, buenos días, soy Mónica Lanero y pertenezco a la sección bilingüe y del IES Jarama. Entonces, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí hoy, un 20 de junio y en un rato libre. Entonces, espero corresponder pudiendo explicar los aspectos más interesantes del curso que he seguido, que no es un curso, por lo que pueda parecer, específico de arte o de historia del arte, sino de cómo utilizar contenidos de arte e imágenes de obras pictóricas, sobre todo para realizar actividades de comunicación, para realizar actividades de comunicación en otro idioma. Por tanto, puede servir para inglés, pero el tipo de actividades son igualmente aplicables a cualquier otro idioma. Este curso se realizó en el marco del proyecto Erasmus Plus de bilingüismo que tiene el centro, y por tanto estamos aquí cumpliendo uno de los objetivos del programa, que es transmitir la formación recibida a los compañeros para que tenga un efecto multiplicador. Y bueno, como estáis viendo en la imagen, la mayor parte de los contenidos que utilizábamos y las imágenes son obras de arte, de modo que yo disfruté muchísimo, fue un curso muy intenso y recordé muchas cosas y aprendí otras, y sobre todo aquello que yo quería con el curso y por lo que lo seleccioné, que es tener estrategias para utilizar en el aula. Pero como os digo, no es específico de mi materia, aunque se trabaja con ese material, sino que esto se puede hacer con cualquier imagen igualmente. Por tanto, lo que es un curso que se llama The Art of Teaching Language Through Art, o sea que la base es utilizar, como ya he dicho, imágenes de obras de arte para trabajar el idioma. Por tanto, es un curso que cumple con todas las características de la metodología CLIL. En algunas de las actividades que realizábamos era importante que los alumnos adquirieran los contenidos de historia del arte, en otros no era ese el objetivo, simplemente se utilizaba una obra de arte como se podía haber cogido otra imagen que nos permitiera trabajar el idioma. En todos los talleres que hacíamos se preparaban actividades para los alumnos que eran todas actividades muy de trabajo colaborativo y de interacción, para practicar todas las destrezas del idioma. Y por eso esa es una parte en la que me gustaría insistir, el tipo de actividades que podemos realizar, sea la materia que sea, cuando trabajamos con otro idioma, ¿no? Entonces, me parece que quizás los profesores de idioma ya estén más acostumbrados a ellas, otros quizás no las conocían. Yo, por ejemplo, pues algunas de ellas no. Otra de las cosas importantes de este curso y de sus objetivos era cómo podíamos desarrollar con nuestras actividades las, digamos, habilidades mentales superiores de la taxonomía de Bloom. Entonces, la mayor parte de las actividades se plantean no solo para desarrollar todas las destrezas del idioma, sino también para lo que serían las habilidades de análisis, de creación, de evaluación, ¿no? La mayor parte de ellas. Porque además uno de los apartados del curso que vemos aquí y que me pareció muy interesante es cómo podemos enseñar a nuestros alumnos rutinas para que ellos desarrollen un pensamiento crítico, sobre todo que sean capaces de categorizar y que sean capaces de clasificar y de comparar. Entonces, los contenidos, o más bien las imágenes de arte, nos permiten muy bien realizar esto, pero igualmente otras imágenes en otras materias pueden ser objeto del mismo tratamiento. Porque la clave, como siempre, no es enseñar historia del arte, es trabajar el inglés y trabajar las competencias que pudiéramos llamar de pensamiento crítico, aprender a aprender, etc. Y luego, pues aunque parece que hay muchos apartados de arte, realmente esto no es así, porque por ejemplo este era con la excusa de una obra de arte cuya autoría pues, es controvertida, pues cómo organizar un debate. Ese, por ejemplo, no lo he tratado aquí, si a alguien le interesa, pues le puedo pasar las fichas y la planificación de la actividad. Y esta de arte oriental, pues realmente el arte oriental era la excusa, porque eso va de cómo trabajar y cómo se debe organizar una exposición oral. Entonces da igual el idioma, pues las características de una exposición, en este caso el lenguaje en inglés que debemos utilizar, registro más formal, menos formal. Por tanto, lo que tiene que ver con el contenido de arte oriental es el tema de cada alumno. Los alumnos tenían, porque de cada una de estas 15 talleres hay actividades para realizar en el aula y una batería de ellas. Entonces, en este caso, pues se le daba
textos y enlaces para trabajar la influencia del arte chino o japonés pues sobre Rembrandt, sobre los impresionistas o sobre Van Gogh. Y eso es lo que los alumnos debían hacer, pero sin embargo el taller es cómo debes hacer una exposición oral. Entonces, en muchos casos, o este de WebQuest, pues lo de menos era el contenido. Y luego hay otro apartado que sería cómo puedo utilizar, que serían estos últimos, las obras de arte para trabajar el idioma y no el contenido de arte. Entonces, me interesaría centrarme en las rutinas de pensamiento crítico y luego hablar de cómo, sea cual sea nuestra materia, podemos, si queremos trabajar el idioma, coger una imagen que sea una obra de arte, qué usos le podemos dar. Y finalmente ver un ejemplo de cómo se combinaban estas cosas. Ya os podéis imaginar que ha sido un curso intenso y que en cada caso pues, teníamos discusión metodológica y practicaba las actividades. Realmente las practicaba yo porque en esa semana era la única persona que estaba en el curso, con lo cual pues, fue muy interesante pero también muy cansado. Por ejemplo, vemos aquí pues, algún ejemplo, ¿no? Cómo realizar una buena exposición oral. Pues, estaba hablando de cómo se tenía que hacer la actividad, pero sobre todo nos centramos enseguida en contenidos de idioma. Por ejemplo, en este caso, Signposting Language. Esto nos referimos a lo que son expresiones que cuando estás realizando una exposición oral debes utilizar para que el público no se pierda, sepa exactamente pues, qué apartado estás hablando, si estás recapitulando, elaborando sobre un asunto, y la práctica era de esta manera. Relacionar cada una de las expresiones con señalizaciones de dirección y el espacio e intentar que precisamente con esa imagen se entendiera mejor el sentido de esa expresión y cuándo utilizarla. Entonces esto me pareció, por ejemplo, interesante para una clase de idioma, en cualquier idioma se puede trabajar. Como veis, pues todo el tiempo lo que estábamos haciendo era trabajar el idioma. Otra cosa que me resultó muy interesante es cómo enseñar rutinas para desarrollar un pensamiento crítico. Yo no sé vosotros, pero después de 28 años de docencia he visto que las capacidades del alumnado caen en picado en los últimos 10 años. Les cuesta mucho analizar, les cuesta mucho categorizar, les cuesta mucho concentrarse y estas rutinas me pareció que las podíamos aplicar en muchas materias. Todo esto se basa en un proyecto de la Universidad de Harvard, de su Facultad de Educación, que habla de lo que serían Thinking Dispositions. Y para entender las rutinas hay que entender un poco la filosofía. Esto también está relacionado con algo que se llama la filosofía del aprendizaje lento. Dedicarle a cada cosa el tiempo necesario. Aquí hablaríamos de ability cuando nos encontramos ante una situación que nosotros queremos aprender. Tenemos que tener en cuenta que hay tres cosas que son esenciales. Uno, que tengamos capacidades de competencias, destrezas y conocimientos. Esto sería ability. Segunda parte vendría a estar relacionada aquí con el interés, ¿no? Y la motivación. Y la tercera es lo que ellos llaman sensitivity. Y sin las tres no se puede llevar a cabo un aprendizaje. ¿Y de qué va esto de sensitivity? Pues esto vendría a ser cómo decidir una persona frente a una tarea qué destrezas debe utilizar y cuáles son los contenidos que necesita y las habilidades que tiene para llevar a cabo esa tarea. Y eso quizás es lo más complejo, saber qué utilizar en cada momento. Pero eso se puede trabajar. Y una de las cosas que han visto en este proyecto, y por eso le han dado este nombre, Artful Thinking, es que los contenidos de arte, y sobre todo las imágenes de arte, son muy adecuadas para estimular todas estas capacidades que queremos que nuestros alumnos posean. Aquí, por ejemplo, han hecho la metáfora de una paleta y lo que hacen es cuáles son aquellas disposiciones mentales, que es como le llaman, como por ejemplo, pues investigar y preguntarse cosas, observar y describir, comparar y conectar. Y todo esto, lo que se intenta es que nuestros alumnos adquieran ese hábito. Y la única manera de hacerlo es desarrollando rutinas. Gracias. Y esas rutinas son tareas cortas y fáciles de aprender que deberíamos hacer repetidamente en nuestra clase. Y que no llevan mucho tiempo, pero que crean ese hábito. Luego, como ya he comentado, os puedo proporcionar a quien esté interesado pues, una lista de enlaces que nos llevan a todos estos aspectos de la presentación que estoy comentando. Y allí con vídeos muy cortos y con experiencias concretas se ve muy bien. Realmente en este proyecto hay como unas 20 rutinas y aquí las que hemos trabajado
son las que vamos a ver a continuación y algún ejemplo de cómo hacerlo. Es importante que los contenidos de arte sirven, pero muy importante que se puede hacer con muchos temas del currículum también, como ahora vamos a ver con ejemplos. En este curso y estos talleres nos hemos centrado básicamente en estas tres que tenemos aquí. Por un lado tenemos observación y descripción y dos actividades que nos sirven para ello, razonamiento y otros ejemplos de dos, y luego otra que ahí no aparece, pero es empezando por la descripción, el sí, vamos a investigar y a pensar, ¿no? Y a cuestionarnos cosas. Vamos a empezar por esta, porque esta rutina me pareció muy curiosa y bonita. Aquí, lo siento, voy a utilizar las fichas que nos han dado, he tenido que borrar porque, claro, durante las actividades lo llevábamos a cabo, ¿no?, en los talleres, entonces me ha quedado un poco sucio, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea, porque ya no nos daban más fotocopias. Esto se puede hacer desde cualquier edad. Hay un vídeo fantástico, como comentaba hoy con algunos compañeros, en la clase de infantil con un cuadro de Kandinsky. Lo que podían hacer los alumnos, porque lo de menos es saber quién es Kandinsky y por qué pinta así. La cuestión es desarrollar esas actividades. Y lo más importante de todas estas que vamos a hacer es no confundir lo que tenemos que hacer, porque se trata de generar espacios mentales diferentes y categorías. Entonces, si estás viendo, utiliza las frases I, sí y solo describes. No puedes poner un adjetivo, no puedes poner... No, descripción directa, ¿no? Luego hacemos otro con categorías morfológicas, que ese también me pareció muy curioso. Entonces es solo describir y siempre la misma frase, veo. No nos interesa lo que quiso decir el autor, no nos interesa el tema. Es más, nunca debemos decir el título de la obra de arte, porque entonces ya estamos llevándole hacia un tema y estamos estrechando lo que es su capacidad de describir, porque ya van pensando en, ah sí, impresión, sol naciente, pues ya está, esto es el amanecer. No. Entonces, la idea es, esto puedes hacerlo con arte o, si interesa, se puede hacer, pues no sé, yo siempre pienso lo mismo, los invertebrados, pues pones ahí lo que sea, mientras sea una imagen. Y la idea es que sea libre, pero también, según el momento que lo queramos usar, lo podemos dirigir hacia lo que nos interese, igualmente. Pero en una versión más genérica se trata de hacerlo así. Entonces, la siguiente parte sería pensar, y ahí es interpreto. Por ejemplo, era muy curioso porque los niños pequeños decían, hay una medusa. ¿Y por qué crees que hay una medusa? Pues porque es azul y veo que tiene como unas patitas. Bueno, lo que sea, ¿no? Y de ahí también se va a los sentimientos. Por ejemplo, pues esta obra de arte me genera tristeza porque... ¿Y por qué? Pues porque son colores oscuros. Tienes que decir qué y por qué. Y luego las siguientes serían, pues, plantéate cuestiones, ¿no? I wonder. Entonces me puedo plantear cuestiones de lo que yo quiera, pero también puedo plantear, si quiero, cuál era la intención del autor, lo que sea. Pero lo más importante es separar, porque se trata de crear categorías. Esto mismo se puede hacer a un nivel más complejo y desarrollando más el idioma. Hay quien prefiere hacer una alteración aquí en el orden y sería lo siguiente. Poner primero wonder. Entonces, una vez que has descrito, solo describir, no puedes pensar sobre esa descripción. Después, entonces, dices, veo que sea, ¿no?, que me hace preguntarme lo que sea, con lo cual ya estás usando también frases de relativo, estás uniendo, ¿no?, y trabajando también el idioma. Y luego el siguiente, el último sería el I think, y entonces es, me preguntaba esto y pienso esto porque, ¿no?, te está respondiendo y también usando pues unas frases ya más complejas con conectores. Todo esto se puede hacer según el nivel de inglés de los alumnos o el nivel educativo en el que estemos trabajando. Esta la utilicé en mi clase el otro día en cuarto. Bien, es verdad que estábamos en un contexto de trabajando la Revolución Rusa y el stalinismo y eso ya podía dirigir a los alumnos, pero la idea es qué veo, ¿no? Y fue muy curioso porque hubo quien se centró en el fondo, blanco-negro, hubo quien se centró en el movimiento, hubo quien se centró mucho en la gama de color que se usaba, pero cada uno vio lo que le pareció, ¿no?, describiendo. Y después, una vez que ya realizas esa actividad, sería esta, por ejemplo, pues las preguntas, ¿no? Y aquí se puede hacer que ellos formulen las que quieran, pero claro, ya estás utilizando pues, los pronombres interrogativos, e igualmente tú puedes dirigirles, por ejemplo, si te interesa luego utilizar esta actividad inicial para analizar la obra de arte o para ver el uso que se le dio como propaganda o lo que uno quiera. Entonces yo le decía, hay movimiento,
Y ellos nunca han trabajado el arte abstracto, pero enseguida se dieron cuenta del triángulo rojo, ¿no? Y cada uno encontraba, decía, sí, porque además es un impacto, porque mira, se rompe, estos trozos son trozos del triángulo, cosas que, bueno, en principio no tienen por qué conocer ni a Lissitzky, ni el suprematismo, ni el constructivismo ruso, ni entender nada del estilo, porque eso no interesa. Entonces se dieron cuenta y luego decíamos, ¿cambiaría si cambiáramos los colores? Ah, sí, porque yo creo, o si invirtiéramos el orden, ah, pues también. Entonces fueron pensando cosas y luego vimos el propósito del autor. Dijimos, bueno, esta obra es en 1919, en plena guerra civil rusa. Ah, está claro, esos son los comunistas, tal. Y la obra se llama Con la cuña roja, ataco a los blancos. Una obra de propaganda que alguien analfabeto perfectamente podría entender en ese contexto, como era la mayor parte de la población rusa. Entonces lo puedes llevar hacia, si quieres, tu terreno de análisis. Este me pareció muy interesante porque, bueno, aquí ya estáis viendo cuál es la obra, la idea es no ponerla, ¿no? Y aquí son categorías, es lo mismo, pero con categorías morfológicas, ¿no? Que entonces también para trabajar el idioma está muy bien, pero igualmente para que ellos mentalmente distingan, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, por ejemplo, he dejado el tachón porque aquí no se puede poner nada que adjetive, ¿no? Entonces eso iría aquí. Entonces, es curioso cómo se trabaja también con ello. Por ejemplo, si estamos empezando un tema nuevo en inglés para trabajar el vocabulario, es fantástico. Pues esta era esta obra, por ejemplo. Pero también en nuestra asignatura podemos, si queremos, poner otra que nos guste lo que sea, ¿no? Pero igualmente utilizar estos modelos. Este es de descripción pura y quizás se podría hacer antes que los anteriores. No tenemos por qué saber que esta obra de Miró está ahí en su transición, ¿no? Hacia crear un lenguaje propio, hacia la abstracción, no nos interesa. Siempre podemos aprovechar y decirle a los alumnos, pues mira, esto es Miró, es de tal fecha y se llama así, pero no es el objeto, se trata de trabajar esas destrezas. Entonces aquí, por ejemplo, se puede hacer esta, que puede ser 5 o 10, depende, y la idea es que, sin decirle en qué, la persona que lo mire pues vea 5 frases o 5 ideas y luego las compare con otra pareja que ha pensado otras 5 y luego ambos vuelvan a mirar otra vez fijándose en otras cosas y luego compartirlo con la clase. Y otra versión de este que me pareció también muy interesante es esta, que a cada uno se le da una cuarta parte, ¿no? un espacio de la obra, una parte, y no sabe el resto. Y tiene que fijarse en su parte y ser capaz de imaginar qué más habría en la obra. Y luego, con los de su grupo que tienen otras partes, unirse y trabajar y ver qué ha visto cada uno y si realmente las ideas eran las mismas. Pero luego con esta también se puede hacer el procedimiento que hemos visto antes, imaginarse en qué época del año estamos, va a tener una buena o mala cosecha, lo que uno quiera. ¿Por qué? Pues porque se trata de trabajar estas destrezas y sobre todo siempre crear categorías mentales. Esta a mí me encanta porque esto es otra actividad que está muy bien. Yo realmente me gustaría ser profesora de idioma para poder dedicarme a esto porque, claro, trabajando los contenidos de nuestra materia no siempre podemos hacer estas cosas. Mejor no decimos de qué va la obra, porque es su imaginación la que tiene que trabajar, pero sí podemos pues, aprovechar para decirle que es Picasso, la etapa rosa, la cronología, lo que sea. La idea es, aquí, piensa, ¿no? Entonces, pero esto se puede hacer con cualquier cosa, como siempre. ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces aquí ya tienen que imaginar algo, pero razonado, porque al lado es qué es lo que te hace pensar en ello, ¿no? Y claro, además tienes que utilizar las estructuras del idioma que te permitan desarrollar esas ideas, pero además tienes que pensar. Y esto se puede hacer en parejas o en grupos si se quiere y siempre es para explicárselo a otra persona y así también comunicar el pensamiento y obtener información de los otros. Y una vez que ya has hecho eso, entonces te toca hacer la otra parte. Imagínate que esto fuera el inicio de una historia, cómo continuaría, la mitad de una historia, qué pasó antes, qué pasaría después, o el final de una historia, qué pasó antes. Entonces es tu imaginación, la familia de Saltimbanquis, ¿no? Del circo, y ahora ya pero tú podías haber pensado cualquier otra cosa, y esto además se puede hacer, por ejemplo, pues, con un storyboard también si se quiere. Entonces, según qué aparezca en las obras, se pueden hacer muchas cosas. Esto es otra forma de mirar también, este ya lo hemos visto, este es una descripción detallada de toda la vida, y estas serían similitudes y diferencias, y esta sería, por ejemplo, la otra, utilizo los sentidos, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, pues cogemos dos obras que
xa un tema similar, por ejemplo, ¿no? El entierro en Ornans, y aquí es Juana la Loca llevando pues, el féretro de su marido por todo el reino para que le rindieran pleitesía. Aquí, si quieres trabajar el estilo, pues puedes buscar lo típico, la composición, los personajes, la línea, la paleta de color, o simplemente que los alumnos comparen qué tiene igual, qué tiene diferente. Siempre se le puede dar unos ítems si nos interesa, centrarnos en algo o facilitarles que creen categorías, pero si no, son ellos. Pero igualmente, pues eso, yo pensaba, aquí tengo un invertebrado de esta familia, otro de otra, y que es igual o que es diferente, igualmente. O retratos, por ejemplo, el primer curso, el primer taller fue Madonna y Niño a través de 15 obras de 15 estilos diferentes, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es esta, los sentidos. Entonces aquí, ¿qué notas sobre tu piel? ¿A qué te huelen? ¿No? ¿Qué sabor tienes? Y eso, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes agobiado? ¿Cómo? Bueno, cada uno puede de eso, de los sentidos, pasar a las emociones. Y obviamente también se puede trabajar el idioma. Pero esto se puede hacer con cualquier cosa, que es lo interesante, con cualquier fotografía. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de esto, me vino a la memoria una actividad que había hecho en Cáceres y que otros años aquí también he probado, que es ponte en la piel de esa niña. Esto es 1908, Estados Unidos, con cotton mill, ¿no? Una hilatura. Entonces, ¿qué sientes? ¿No? Hemos trabajado la revolución industrial y ellos tienen que saber que su garganta está llena de las fibras del algodón, que hace un calor y una humedad imposible, que está llena de grasa, el olor de las máquinas, y todo eso son los sentidos, y de ahí pasas a las emociones, cómo se sentiría, y luego pues metes los contenidos de tu materia, si quieres. Y también estamos hablando de el foco, cómo podemos fijarnos en el detalle. Yo creo que hay pocas imágenes más desoladoras que esta, ¿no? Más cosas, a ver si, lo siento, a ver si puedo ir rápido. Esto es cómo utilizar distintos tipos de obras de arte. Por ejemplo, busy paintings son aquellas que tienen muchas personas y muchas escenas, ¿no? Cosas que están ocurriendo. Y aquí, por ejemplo, en esta se puede utilizar para muchas cosas, pero hay un proyecto de Google que no voy a entrar ahora, pero si os interesa ver, con las obras de Bruegel tú vas acercándote a distintos lugares de lo que es la obra, ¿no? Y por ejemplo, esta se llama Proverbs, los refranes, y entonces vas buscando ejemplos de refranes. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, pues por ejemplo en inglés esta sería como lo que le gusta hacer a Juana con los idioms. Entonces, pues la actividad era, tengo aquí la descripción, bueno, el refrán, el significado y la imagen. Y esto se podía hacer con un running dictation, que luego vemos lo que es, o simplemente matching, ¿no? Para que los alumnos lo vean y lo busquen. También puedes ponerle la imagen también o puedes hacer que la busquen en el cuadro, ¿no? Por ejemplo, me encantaría trabajarlo también con educación física, porque son los juegos. Hay 85 juegos tradicionales. Entonces, si trabajamos eso, pues también se puede hacer pues buscándolo en el cuadro, y lo mismo, es la misma forma de trabajar, ¿no? La descripción, el nombre y búscalo. Aquí, por ejemplo, esta es otra que nos puede servir. Aquí tenemos a Renoir. Y, por ejemplo, pues eso, ¿no? Imagínate que están pensando cada uno, ¿no? Pues entonces yo cuando lo hice era, vamos a ver, te he traído aquí no para que ligues con mi amigo, sino para ligar contigo, ¿no? Estar pensando en lo mismo, ¿no? Y digo, bah, menudas, es que es tan guapo, ¿no? Bah, menuda sosa, a mí la que me gusta es su amiga, pero solo piensa en el perrito. Bah, yo qué sé, pues esto lo haces, cada alumno hace una diferente, ¿no? Es que sí, bueno, luego hay otra que es genial también. Entonces, había uno de ventanas. Ese era fantástico para crear una historia saliendo de una ventana, entrar en otra, pero ya no me daba tiempo de poner tantos. Pero yo de verdad que disfruté mucho porque recordaba muchas obras de arte, pero sobre todo la trabajamos de otra manera. Por ejemplo, con un retrato, pues quién es esa persona, o qué símbolos hay en el cuadro, o, a ver, un vestido que se le parezca, o crea una historia, ¿no? O cuál es el hecho histórico, o los memes, que ese la verdad es que lo he practicado y ha sido muy divertido. Entonces aquí pues trabajamos ¿no? Por ejemplo, pues es que este sirve para todo, el retrato, ¿no? Porque es un retrato que está desarrollando el poder y la riqueza, ¿no? De Isabel I, pero igualmente, venga chicos, a ver cómo describiríais el vestido, manga suelta, manga ajustada, tal, haz uno similar, no sé, o los símbolos, la perla es la virginidad, pues la perla aquí, ¿vale? O lo que sea, ¿no? Si además le pones, ay no, un vídeo de Mary Bird, ¿no? Donde te lo cuenta en 5 minutos, pues genial, haces una actividad de listening, pero vamos a dejar a Mary.
y nos vamos aquí. Se pueden hacer muchísimas cosas. Otra vez, vale, es que no me sale el link y no quiero tocar yo. Tenemos al matrimonio Norfini, todos son símbolos en este cuadro. Tenemos aquí Napoleón, bueno, pues si este es el hecho histórico, por ejemplo, esta, Hopper, ¿no? ¿Qué está pensando? ¿Por qué está ahí sola? ¿Se tirará por la ventana? ¿Qué hará? ¿No? Una narrativa, imagínate. O aquí crea un outfit con Frida Kahlo, imagínate que puede haber. O el de los memes. Este lo pones ahí en grande y entonces me dijo, venga, ¿tú qué pensarías? Y yo, oh, Dios mío, una cana nueva, ¿no? Por ejemplo, eso es lo primero que se me ocurrió. ¿Qué dirían los alumnos? Pues, ay, le he dejado el pelo por planchar, lo que sea, pero usa el idioma, ¿no? Y el tema de los memes, aquí por ejemplo, pues ellos habían ido a buscar memes que hay en la red con obras de arte. Y con este hacían una actividad de running dictation, que ahora mismo vamos a ver de qué va. Pero nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho en clase, Soraya y yo, pues ha sido una actividad que realizamos con segundo, aprovechando que también estaban los alumnos rumanos, pues ¿qué era? Ellos tenían que localizar fragmentos, unir fragmentos de cuadros, buscar en la red sus características, hacer una ficha técnica y de paso, ¿qué hicimos? Pues con algunos de los cuadros dijimos, venga, vamos a crear un meme sobre su actividad diaria en el instituto. ¿Y qué pasó entonces? Pues que lo que hicimos fue estas frases. Y la verdad es que fue muy entretenido y yo lo practiqué también con otra clase y llegaban a unas uniones pues que no eran las que nosotros habíamos pensado, ¿verdad? Pero tenían su sentido y tenían que explicar por qué era así. Entonces le resultó entretenido y igualmente trabajas el idioma. Bueno, esta es la profe de historia después de todo esto. Pues obviamente, así, ¿no? No, bueno. Esta resultaba difícil porque algunos sí pillaban que es que se te queda la mente en blanco, pero a ver, ¿por qué? Otros pensaban, no, pues es otro, ¿no? Lo que sea. Bueno, entonces aquí, todo esto llevaba actividades de comunicación para desarrollarlo. Entonces, hay algunas aquí. Yo nunca había oído hablar de esto, supongo que los profes de idiomas sí estáis acostumbrados. El tema es que Jigsaw viene a decir rompecabezas. Entonces, la idea es, no son complementarias estas dos actividades una de otra, sino que son diferentes, pero bueno, las he puesto ahí. En cualquier caso, los alumnos tienen que reproducir un texto o utilizar una audición para sacar preguntas o para reproducir el propio texto, pero con información que ellos cuentan a otros y que otros les transmiten a ellos. Entonces, rápidamente, el manejo es este. Al principio hay unos grupos que son los grupos de expertos. ¿Eso qué significa? Pues que a cada grupo le das material para trabajar, por ejemplo, estas características de la pintura barroca, de la del neoclasicismo, de la del romanticismo y del realismo, o de la literatura, lo que quieras. Con ese material se hacen expertos y el grupo se rompe. De modo que se crean otros grupos en los que hay un alumno de cada uno de los anteriores. Y ese alumno debe transmitir lo esencial de eso que ha trabajado a los demás. Y los demás tomar notas, que es la clave, saber tomar bien notas. Y luego el siguiente paso, que no aparece aquí, por eso lo he intentado poner aquí, es que vuelves otra vez al grupo de origen y con la información que han recopilado los de tu grupo de cada uno de los otros temas o textos, tienes que ser capaz de completarlo. Y de ese modo, tanto estás practicando todas las destrezas del idioma y lo esencial es que si no has tomado bien las notas, no lo vas a poder hacer bien. Lo mismo, otra es el running dictation, que se trata de utilizar unos textos que se disponen por el aula o los memes mismo y los alumnos trabajan en parejas. Todo esto, la verdad es que los profes de idiomas se lo tienen que pasar muy bien porque son actividades muy entretenidas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues uno de ellos tiene que ir a buscar la información y repetirla tal cual al otro, que es el que está escribiendo, y tiene que intentar que no solo la idea, sino el texto esté perfectamente transmitido y todas las veces que necesite moverse. Igualmente, en la siguiente vez cambian los papeles. Y luego, para eso se tienen que escoger textos muy cortitos, que vayan todos más o menos de lo mismo y que tengan muy claros los ítems que hay, ¿no? Las características del estilo, quién lo desarrolla, la fecha, por ejemplo. Entonces así es mucho más fácil centrarse en ello. Y ya vamos terminando con esto. Esto sería para ver pues, lo que sería el picture o drawing dictation, que a mí me tocó pues, hacer el dibujo de esto, según me iban comentando, ¿no? La tumba de los padres de los reyes católicos, simplemente dibujar. Es una actividad de listening. Si lo ponemos todo junto, pues podemos tener una actividad como esta, que me interesa porque también hay una aplicación que puede ser interesante cuando trabajamos en otro idioma, y es esta que ellos le daban mucha importancia, a mí no me gustaba mucho, pero bueno, Real Story. No sé si es conocido o no, para mencionarla rápidamente.
Aquí cada alumno recibía un texto sobre una pintora, cada una de un estilo diferente, desde el Renacimiento en adelante, que tenemos pues, autoría femenina, ¿no?, de distintos cuadros, y sobre todo eran del siglo XX, pero bueno, poco de todo. Cada uno se especializaba en eso. ¿Cómo lo hacíamos? Pues a través de aquí, la información que venía en ClearStore. Yo aquí tengo la mía, porque la mía era de Tamara de León. Entonces, ¿por qué es importante esta página? Bueno, no es un generador de recursos, no. Tú aquí creas tu actividad, la pones y puedes secuenciar varias. Pero tiene esto, un diccionario incorporado. Por ejemplo, si yo no sé lo que es Guelph, lo marco. No sé si soy capaz aquí, porque lo estoy haciendo sobre la presentación. Bueno, ya está, se me despica. Pero la cosa es que saldría aquí un diccionario en el idioma que tú quieras y te pone cuál es. No sé por qué no me deja hacerlo aquí ahora. Entonces te queda marcada para que otra vez que tú quieras revisar el vocabulario lo tienes y aquí te sale, se te despliega un diccionario. Y por eso les parecía muy útil. Si tú quieres poner más actividades aquí, el problema es que vas estrechando el marco, entonces mover luego todas estas barras no es demasiado útil, pero el tema del diccionario está bien. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Pues buscar los datos básicos. Entonces, no se trata de leer en detalle, sino scan reading, busca aquello que se te pide, ¿no? Luego hay reading for gist, busca hacerte la idea general, o luego ya lo que sería reading for detail. Entonces se le da siempre una plantilla y luego lo que tenía que hacer era una actividad de jigsaw reading. Cada uno le va contando a los demás pues cuáles eran los datos que había encontrado. Y luego, para incorporar contenido de arte, se hacía una running dictation con esos textos muy cortitos que eran del estilo de cada autor, que es lo que tenías que aprender, y luego se rellenaba, trabajando en parejas, pues como un eje cronológico de cada uno de los estilos. Y finalmente, si se quiere hacer más entretenido o valorar qué es lo que ha sabido el alumno, pues en esta que se llama Learning Apps, pues organizaban muchas veces cosas como esta, ¿no? Que igualmente puede ser útil si queremos unir, pues, lo mismo, animales con sus clasificaciones. Entonces unes. Lo que pasa es que esta, cuando tienes muchos ejemplos, tiene un problema, que es que se solapan y no es tan sencillo, ¿no? Entonces tú unes, pues ya está, lempica aquí con lempica y se te crea una unión. Y luego, una vez que los hagas todos, pues pica. Esta me pareció como más curiosa para hacer. Bueno, pues este es un ejemplo que en todos los talleres estábamos haciendo lo mismo. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, espero que os haya dado ideas y que haya sido entretenido. Yo disfruté muchísimo y me gustaría poder llevar a cabo algunas de estas experiencias en mi clase. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Muy bien. Si alguien quiere los enlaces, Sí. Lida. Pues sí.